recibimos bendiciones, como menos lo esperas. Y punto número 1 es a través de las dificultades. En el libro del Génesis, que estamos viendo en el capítulo 41, versos 37 al 44, dice: la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie más prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Bueno, esta es la historia de José. Ustedes tienen buena referencia porque hemos estado un poco analizando, y él de estar en una condición totalmente deplorable a causa de problemas familiares, resulta que ahora es llamado por el faraón y es designado como el segundo hombre de Egipto. ¿Qué ha pasado? Pues ha interpretado el sueño del faraón, ha expuesto un plan de acción ante una emergencia que viene y tiene la aceptación del faraón. El faraón cree en la interpretación que José dio de su sueño y eso lo convence para llevar adelante las acciones que propone José para los próximos 7 años que serán de prosperidad. Y obviamente el faraón dice, por sus propias palabras, que ¿quién podría ser mejor para llevar a cabo que el propio intérprete de los sueños? La pregunta obviamente es retórica. No hay nadie mejor que él. Pero hay algo que está debajo de todo esto. Que todo fue dirigido por Dios para que así sea. Uno puede decir qué formidable, qué suerte que tiene José, qué maravilla que haya sucedido en su vida. Es cierto todo ello, pero también es importante tener en cuenta que quien está detrás de todo esto es Dios. El faraón reconoce las habilidades de José, las prácticas y las espirituales que provenían de Dios. Vean lo que dice exactamente él en su expresión: el Espíritu de Dios estaba en él. Y las palabras que había dicho José al interpretar el sueño se habían cumplido. Antes de hacerlo le dije: tú dices que puedes interpretar el sueño, y él le responde al faraón: no soy yo. Dios le dará a faraón una respuesta favorable. ¿Sabes? Cuando tienes esa convicción como José, en que es Dios quien te guía, es Él quien te da las pautas, es quien pone inclusive palabras en tu boca, pues puedes afirmar con certeza de que esto sí tendrá un buen resultado. Mírenlo a Daniel, en el capítulo 2, versos 19 al 23. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. ¿Quién le reveló? Pues no la comida que comió y le hizo pasar una pesadilla o un sueño pesado, o él mismo con sus propias ideas pensando que es lo que podría decir él, sino fue Dios. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque reconoce que de él está recibiendo la revelación. Y dijo:
Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas, y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Interesante, ¿no es cierto? O sea, hay varias cosas que son dignas de análisis, solamente voy a mencionar algunas. El tiempo, las circunstancias, el clima, todo eso, uno dice, sí, es que es un frío polar, que son los efectos de invernadero. Todo hace Dios. Tiene un propósito Él. ¿No te gusta? Algo falla en ti. Y después todos están hablando de qué va a pasar, que no va a haber elecciones, que dice que están haciendo esto y están saboteando. ¿Quién es el que pone a los presidentes? ¿Y quién es el que saca a los presidentes? Pues Dios. Bien, ¿deberías estar preocupado de lo que va a pasar? Quiero animarte a que te preocupes de enfocar tu mente y tu corazón en Dios. De repente te agotan esos pensamientos de ¿qué va a pasar mañana? ¿Sanaré? ¿No sanaré? ¿Se prolongará mi enfermedad? ¿Tendré más dificultades? ¿Por ahí pierdo el trabajo? O sea, un montón de cosas que se te vienen a la mente producto de algo que está aconteciendo en tu vida, que es real. Pero ¿quién tiene el control de eso? ¿Quién cambia hasta el clima? Solo Dios. Así es que si tú buscas en el horóscopo, buscas en los consejos de otros y buscas en tu propio análisis y entras a la inteligencia artificial como ahora está de moda, lo único que vas a lograr es confundirte aún más. ¿Por qué? Porque no estás acudiendo a la fuente de la sabiduría, a quien tiene la respuesta de lo que tú estás preguntando. Ahora vean ustedes en la historia de José, que así como Potifar había designado a José, ¿se acuerdan? Que él le había dado la tutela de cuidar su casa. Ahora el faraón le exalta a José, ya no para cuidar una casa, sino para cuidar todo Egipto. El carcelero en algún momento le designó el cuidado de los prisioneros. El faraón ahora le delega la vida de todo el pueblo de Egipto. El jefe de los coperos recomendó a José porque él podría interpretar los sueños, y el faraón lo elige a él por su espiritualidad, no por su capacidad de adivinación, sino por la espiritualidad que tiene. Así que hay varios factores que se mueven en este asunto. Lo importante es, ¿la gente podría decir lo mismo de ti? La gente podría decir, oye, qué extraño, cómo cambia la vida de este hombre, de esta mujer, cómo se van moviendo las cosas y se van designando, y le va bien en esto, le va bien en el otro, le va mal en esto, pero sigue de pie y sigue luchando y sigue, aunque sufre un poco. ¿Eso podrían hablar de ti? ¿O te ven abatido, decaído, arrastrando los pies apenas para trasladarte de un lugar al otro, y cuando te dicen, ¿cómo te va? Vos dices, ay, bien. ¿Cómo está tu vida? ¿Depende de Dios o depende de ti? ¿Está a tono con las Escrituras? ¿O de verdad tú crees que tú vas a darles remedio a tu vida? Tu mayor aprobación, ¿sabes cuál es? Cuando todos notan que el Espíritu de Dios está obrando en ti. Esa es tu mayor aprobación. El que debes vivir de tal manera que todos le atribuyan tus habilidades, tu capacidad, tu potencial, tu carácter a Dios. La pregunta es, ¿todos lo ven así en ti? Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tengo maestrías, tengo diplomados, estudié en Harvard. Tanta gente que se anda ufanando de los títulos que tiene. Y Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cada vez que encuentran alguna virtud en mi trabajo, en mi consejo, en lo que yo trato de hacer en la iglesia, y me dicen, qué bueno que he venido a hablar contigo, yo digo, qué bueno es Dios, que te hizo saber lo que tú necesitabas. Y le agradezco, qué bueno es Dios, que utilizas a un tronco como yo para poder ser útil para este hermano que necesitaba el alivio. Y Faraón le dice, te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Así es que ahora José asciende a un puesto que, hay que entenderlo, es inalcanzable para cualquiera. Es el segundo hombre de la nación más poderosa de en ese tiempo. Ahora, obviamente, si ustedes recapitulan un poco lo que ha pasado, podríamos decir, ¿fue difícil la espera de 2 años? Sí, claro que fue difícil la espera de 2 años. ¿Valió la pena? Por supuesto que valió la pena. Pero todo tenía que ser ordenado por Dios para que esto sucediera. ¿Se dan cuenta? José no hizo nada para torcer su futuro. No fue y se defendió, no, mentira, la mujer de Potifar. Nada, fue a la cárcel. Y en la cárcel él no reclamó nada. Y cuando lo dejaron abandonado el copero porque se olvidó de lo que le había prometido, él no reclamó ni dijo, a ver, por si acaso, avísenle, díganle que yo estoy aquí. Esperó con paciencia la mano de Dios obrando en su vida. Sabía que él estaba trabajando, que Dios estaba obrando. O sea, no estaba haciendo una espera inútil, como nosotros a veces solemos hacer. Alguien te dice, voy a venir mañana en la tarde, y esperamos. Yo espero, y a veces es inútil, porque se presentan dificultades. Hay paro de transporte, listo, no llegué. Está bien. Hay dificultades que pasan, hay circunstancias que impiden. Pero para Dios no hay nada que le pueda impedir. Por eso José descansaba en la voluntad de Dios. Y decía, mi tiempo llegará. Porque el tiempo de Dios y su disposición para desarrollar los efectos siempre son correctos. Así es que, primer consejo que te doy es que dejes que Dios ordene tu vida. Haz una buena planificación y encomiéndasela a Dios. Y no te opongas a que los planes cambien, porque Él siempre lo hace para bien. Mira, quiero que pongas atención en los puntos del cuidado y del control soberanos de Dios. Primero, solo en el tema de José, en esta última parte, Él creó la necesidad en el faraón. ¿Cómo? Hizo que el faraón tuviera unos sueños raros. ¿Sí? O sea, no es bueno, o sea, no es común soñarse con unas vacas que se comen a otras. O sea, no es común. No sé si te pasa eso siempre. Pero no es común, ¿ya? Se aseguró que el faraón necesite de alguien que interprete ese sueño. Pudo haber dicho, caray, creo que las papas fritas que he comido anoche me cayeron mal, así es que tuve una pesadilla, lo dejaré así de lado. No, necesitó interpretar, le fatigó tanto que digo, creo que necesito que alguien me diga qué significa este sueño.
Y claro, acude a quienes tiene primero a la mano, ¿no es cierto? Igual que hacemos nosotros los cristianos. Amiguita, ¿qué dices de este mi problema? ¿No es cierto? Che, hermanito, ¿me puedes ayudar con este asunto? En lugar de acudir a Dios. Y claro, la hermanita y el amiguito, ¿no es cierto?, dan su consejo humano. Y nosotros seguimos adelante como si fuera la verdad eterna. El faraón acude a sus sabios, a sus magos, y se aplazan. Y descubre que José era el único que podía resolver ese enigma. Dios le hizo ver al faraón que la solución justo estaba frente a él. Ahí viene el copero. Este hombre ha interpretado una vez mi sueño. ¿Qué te parece? No, mira, José, todo zaparrastroso ahí, sacado de la cárcel. ¿Este? Claro que sí, ¿sí? Y cuando le cuenta el sueño, bueno, faraón, ¿qué tenía? No se olviden, es el hombre más importante del mundo en ese momento. Podría decir, no, pues, ya esos son cuentos de peluquero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vas a venir a decir que no, que va a haber 7 años? No, esas son historias, pamplinas tuyas, ¿no? Pudo haber desmerecido el faraón, descartar completamente la interpretación del sueño. Sin embargo, Dios hizo en la mente del faraón que eso sea aceptable. Le pareció lógico. Pero no solamente le pareció lógico, sino que además le hizo ver la urgencia. Hoy debe ser atendido este tema. ¿Cuán más elevados son los caminos y los pensamientos de Dios que los tuyos? No puedes comprenderlos. Ya lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versos 33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién es el que le pone ideas a Dios? ¿Quién puede hacerle sugerencias? ¿A quién se le puede ocurrir ponerse a discutir con Dios en cuanto a los planes? Mira, yo tengo la buena disposición de hacer... Tranquilo, Dios está al control y Él ya lo está haciendo. Así es, ¿qué necesitas tú? Más bien necesitas aprender a confiar en la dirección, la voluntad y los pensamientos del Señor. Necesitas conocer más a Dios. Ya lo que dice Jeremías 29, versículos 11 al 13. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Quién es aquel que no hace planes en su vida? ¿Quién es el que dice, a ver, saldré hoy día y lo que pase? Iniciaré un cambio en mi vida de alguna forma, de barrio, de ciudad, de trabajo, y diré, a la lotería, lo que salga, planificas tu vida. Todos. Pero se olvidan de esperar que sea Dios quien les dé las pautas. Él dice que tiene planes de bienestar y no de calamidad. Nosotros tenemos hartos planes de calamidad, y solo de calamidad, porque pensamos egoístamente, pensamos con una mirada corta. Entonces de repente la vida de José cambia, y tiene autoridad sobre todo Egipto, que dice que solo el faraón era superior a él en ese tiempo. Isaías da un mensaje sumamente interesante en el capítulo 26, versos 3 al 4.
al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, un piso firme, un fundamento inamovible. ¿Pero para quién? Para el que tiene un propósito firme. ¿Cuál propósito? El propósito de Dios. ¿Y qué es lo que Él tiene en su vida? Perfecta paz. Deja de estar pensando, y si el dólar, y si la carne, y si mi abuela. Deja de pensar en todas las variables y se concentra en lo que Dios está haciendo en su vida. Confíen en el Señor para siempre. Nunca dejen de confiar en el Señor. Al confiar, de pronto, José vio sus sueños de grandeza cumplidos. Esos sueños que tuvo hace 13 años. De pronto, él en su vida se vio reivindicado. Los sueños sí se hacen realidad. Los sueños sí se hacen realidad. Los sueños que había tenido tantos años antes fueron en realidad una revelación de Dios. Y es probable que tengas tú muchos sueños. Y muchos de ellos es muy seguro que provienen de Dios. Porque yo sé que amas a Dios. Porque sé que necesitas de Dios. Porque si no, en este momento estarías haciendo tus cosas. Dedicado a ti. Sin embargo, le dedicas un tiempo a Dios. Porque sabes que de Él depende tu futuro. Tienes muchos sueños, muchos anhelos. Pero si tú les pones límites, los anulas por temor o te generan alguna duda, algo no está bien en tu razonamiento. Debes tener en cuenta que todo es promovido por Dios y todo lo lleva a Él según su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de tu vida. Muchas cosas suceden, unas buenas, otras malas, pero detrás de todas está la providencia de Dios. Mira lo que dice Pedro en la primera carta, capítulo 5, versos 10 al 11. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, para Dios un día es como 1000 años. Así es que siempre es poco el tiempo que estás sufriendo. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que, si tú crees que estás pasando mucho tiempo, ten en cuenta que el Señor está trabajando en ese mucho tiempo que está pasando en tu vida. Así que abre los ojos para ver sus bendiciones. No te quites ese gozo. Discierne cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Abraza tu sueño y dale con todo. Que cuando Dios está delante, no hay nada que te detenga. Pero haz una cosa. Haz todo lo que Él te dice. Las bendiciones, como menos lo esperas. Punto número 2, después de los problemas.
En Job 42, versos 10 al 17, relata: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda, 11.4 gramos de plata, y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Yemina, a la segunda Sesia y a la tercera Keren-Jacob. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Bueno, tal vez muchos han leído el libro de Job y han visto lo que le ha acontecido, ¿cierto? Pero todos podemos ver que la agonía de Job estuvo más arraigada en los aspectos espirituales, en su crisis, mucho más que en los aspectos materiales. Sin embargo, una vez que se resolvió lo espiritual, Dios también le restauró lo material. Así es que, si tu vida ahora está enfocada en restaurar la parte espiritual, tu relación con Dios, la comunión con la iglesia, es decir, con todos los hermanos, ten certeza de que también serás restaurado en la parte material, con toda seguridad. Pero esto dice que sucedió después que se restablecieron las relaciones personales de Job. Eso quiere decir, vuelvan a escuchar la prédica del anterior domingo y empiecen a perdonar a todos aquellos que no los han perdonado, aunque ya han pasado 7 días. ¿Cuántos han perdonado? No levanten la mano para no condenarse, pero si no lo han hecho, han dejado pasar 7 maravillosos días en los que pudieron haber perdonado por lo menos a uno por día, de su larga lista de 60. Empezando por ustedes. ¿Cuándo sucedió todo esto con Job? Cuando éste oró por sus amigos. ¿Cuándo vas a tener el deseo de orar por alguien? ¿Cuándo lo has perdonado? Excepto, claro, en tus oraciones, que no las va a escuchar el Señor, digas, Señor, ya pues, ajústale un poco a él también. Eso no te va a escuchar. Vas a orar por aquellas personas por las cuales sientes que te han maltratado, te han hecho sentir de alguna manera mal, cuando los hayas perdonado. Y Dios fue lo suficientemente bueno para restaurarle la riqueza material a Job, aunque, vean ustedes, que él nunca le pidió eso. Él estuvo enfocado todo el tiempo en decir, solo quiero restaurar mi relación con Dios, y lo encontró diciendo, ahora sí te conozco, porque antes solamente estaba en apariencia. Y ahora tengo una buena relación con todos los que están a mi alrededor, incluidos estos mis 3 condenados amigos que vinieron y me maltrataron durante 38 capítulos de este libro. Aún con ellos llevo buena relación. ¿Sabes? Sería una restauración muy pobre si la relación de Job con Elifaz, Bildad y Zofar, que son sus amigos, hubiesen quedado con heridas, con amargura. Quedó completamente sanada. Job, dense cuenta ustedes,
fue marginado inclusive dentro de su propia familia. El relato de Job 19, a mitad del libro, dice: Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos se han apartado completamente de mí. Mis parientes me fallaron, y mis íntimos amigos me han olvidado. ¿Te ha pasado algo de esto a ti? ¿Todo a la vez? ¿Alguna vez alguien ha sido capaz de decir, sí, chocolate, cambio de figuritas, yo también he sufrido lo mismo? Nadie. Probablemente alguna vez te fallaron, en otra oportunidad de repente te sucedió algo con tus amigos, pero jamás todo en combo. Y ahí tienes a Job, recordando, diciendo, al final me quedé solo. Me quedé solo. Sin embargo, ahora sus relaciones fueron restauradas por Dios, porque escucharon ustedes que su familia fue y compartió con él la comida. Aun cuando todo ha sido enmendado, Job todavía siente un poco el dolor de las pérdidas. Murieron sus hijos y necesita consuelo humano por esas pérdidas. ¿Dónde va a encontrar? Todos se condolieron, dice, con él. Le consolaron, y escuchen bien, del mal momento que el Señor había traído sobre él. ¿Cómo? ¿Es el diablo el que estaba haciendo todo eso? No, Señor. Fue el Señor que promovió todo eso contra Job. ¿Lo estoy inventando yo? Lo han leído en el pasaje. Él ha alejado de mí a mis hermanos. ¿Quién es Él? El único que puede hacer todo, el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, con la prueba, también provee la ayuda, el consuelo, la tolerancia de la iglesia para todo el que haya tenido alguna pérdida. ¿Dónde vas a buscar consuelo? ¿En los amigotes? ¿En las amiguitas? ¿En los que te dan la razón? ¿Dónde vas a buscar consuelo? Aquí. Porque nosotros también hemos sufrido. Porque nosotros también hemos tenido pérdidas. Porque nosotros también hemos sido tratados por el Señor. Y podemos conocer lo que te está pasando. Y podemos abrazarte y decirte que con el consuelo con que fuimos consolados, te vamos a consolar a ti. No busques afuera. Aquí el Señor ha provisto para ti. Al principio de la historia de Job, Job es un hombre bendito y piadoso. Y al final, después de todo lo que ha pasado, es el hombre más bendecido y más piadoso. Yo sé que tus dolores van a tener fin. ¿Cuándo? Cuando Dios haya hecho su obra con ellos. ¿Sí? Tus dolores tienen un tiempo de duración, pero durante ese tiempo están trabajando en el sentido de lo que Dios quiere hacer contigo. Va a terminar todo esto cuando Satanás termine frustrado en su iniciativa. Cuando el malo esté derrotado en sus planes, destruido en sus esperanzas, justo cuando él creía que tenía control de tu vida. Y estos son los resultados de la obra de Dios después de los problemas. Escucha bien. Job termina convencido de que él es un pecador. Me aborrezco, dice. Queda quebrantado y arrepentido. Me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la condición que desea Dios de todos sus hijos. Que dejen su soberbia, ese orgullo, que dejen esa su autodeterminación, que se sometan a Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios habla a los corazones duros y se escuchan. Dios le dijo a Elifaz, y este escuchó.
Y Job es movido a orar y Dios responde su oración. Y les dice a sus amigos, Job orará por ustedes. Y él ve cómo él va a orar por nosotros. Pero si lo hemos atormentado durante 30 y tantos capítulos, ¿va a orar? O sea, ¿nos ha perdonado realmente? Cuando Dios dice que sí va a ser, así es. Él los ha perdonado. Y Él va a orar por ustedes. Y entre las cosas que suceden es que el pueblo de Dios obedece cuando ve su obra en otras personas. Cuando nosotros vemos que alguien ha pasado una dificultad, una enfermedad, una angustia enorme, y el Señor la ha restaurado, nosotros, como su pueblo, nos alegramos. Y vemos y damos la gloria a Dios, porque decimos, sí, Él fue el que lo hizo. Nosotros obedecemos a Dios cuando vemos la obra de Él en otras personas. Elifaz, Bildad y Sofar hicieron como el Señor les dijo. ¿Y cómo termina? El pueblo de Dios unido y gozoso. Y dice la palabra de Dios, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, comieron con él pan en su casa. ¿Y que eres bendecido al pasar la prueba? ¿Y cómo estás bendecido? ¿Qué dice en Job? El Señor aumentó el doble. Yo creo que si tú prestas atención a los detalles de lo que Dios ha hecho en la vida de Job, te vas a dar cuenta que lo tuyo, lo que estás pasando, de verdad, no le llega pues ni a la uña, ¿ya? No es ni siquiera la mínima parte. Sin embargo, todas estas consecuencias de lo que va a acontecer cuando tu vida haya sido tratada por el Señor, pues van a ser en la misma dimensión que fueron con Él. ¿Qué impide esto? El que tú seas rebelde. Y como dice mi hermano Gastón, contumaz. Que no quieras hacer caso. Y que dices, no, yo tengo todavía mis propios planes. Ya, me ha estado atormentando Dios, he aguantado sus azotadas, pero puedo cuerudamente otra vez continuar en lo mío. No te digo algo que te duela, sino te digo una verdad. El Señor no se cansa. No se cansa de amarte, no se cansa de perdonarte, no se cansa tampoco de corregirte. Así es que no creas que se va a dar por vencido porque tú te pongas un poquito fuerte. El Señor te va a corregir. Y entonces dice el relato que Job vivió después de esto 140 años. ¿Cuántos años habrá tenido cuando le vino el tema? Era un hombre grande, porque ya sus hijos farreaban, así es que han debido tener por lo menos 30 años sus hijos. ¿No es cierto? Hacían sus fiestas, sus bacanales, estaban haciendo sus cosas. Así que David en 60. Más 140, 200 años. La mitadcita que te dé a ti está bien, ¿no? A mí con que me deje ver a los hijos de mis hijos, soy feliz. ¿Eh? Y dice que les regaló a él hasta la 4ª generación. Ahora, claro, muchos de ustedes ahorita, los papás que son un poco menores que yo, ya la están viendo negras, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos no quieren tener hijos. Así es que esa de que voy a ver a los hijos de mis hijos, creo que va a ser una quimera. Tal vez en la inteligencia artificial. Así serían mis hijos. Así serían los hijos de mis hijos. Vayan preparándose, porque no sé si la siguiente generación va a querer tener hijos. Pero el Señor no falla. El Señor no incumple. Van a ver a los hijos de sus hijos. La vida de Job terminó larga y bendecida, recompensado como un guerrero que ganó una gran batalla para la gloria de Dios. Job ahora está tan dispuesto a morir como siempre lo estuvo a vivir.
no fue desanimado por los problemas, supo reconocer que eso fue necesario para cambiar su perspectiva de vida. Job se convirtió en un hombre mucho mejor que nunca. Las dispensaciones de la providencia de Dios fueron claras y oportunas. Siempre llegó Dios correcto en lo que tenía que hacer. Y su paciencia es recompensada. Y obviamente, el resultado es que la iglesia de Dios es enriquecida. ¿Por qué? Porque recibimos nosotros el tesoro de la verdad divina a través de esta historia. Qué bueno que los otros hayan tenido que pasar el drama para que yo aprenda. Qué bien, ¿no es cierto? Qué bueno que no sea yo Job y que mi historia la estén relatando. ¿Se acuerdan cómo el pastor Carlos apagó? No quiero ni pensar. Que sirva de ejemplo del sufrimiento. Pero sí quiero que sirva de ejemplo de que a pesar de los sufrimientos, a pesar de los problemas, Dios está todavía cuidando mi vida. Job no es un libro de solución de problemas, es una revelación. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a la comunión consigo mismo a través del sufrimiento. Si ahí nos detenemos, yo quisiera que te pongas a pensar. ¿Quieres tener una mejor relación con Dios a través del sufrimiento? Vamos, Él tiene varias ideas. ¿Ya? Buenas ideas tiene. Para que, si insistes con tu plan, dices, no, voy a mejorar mi relación cuando me pase algo malo. Agárrate, Catalina, porque te va a mandar una de Troya. ¿Ya? Pero si dices de a buenas, nomás quisiera a mejorar mi relación, empieza hoy. ¿Ya? En lo que te esté faltando, mayor comunión, mayor entendimiento, mayor comprensión, mayor compromiso con la iglesia, más fidelidad, o de repente perdonar. Empieza hoy. No esperes que vengan los sufrimientos para que te corrija. La fuerza del alma es el conocimiento de Dios. Yo sé que no eres como Job, pero tienes al Dios de Job. Vea lo que dice Job en el capítulo 19, versos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. A pesar de cualquier circunstancia, yo sé que Dios está detrás de todo esto. Así es que aunque no tengas la riqueza de Job, ni caigas en su condición, Dios sigue siendo el mismo. Su propósito permanece y te hace parte. Y lo que hizo el Señor por Job, también lo hará por ti. Ya, tal vez no es la misma forma, pues ya se están asustando. No, pues como a Job. Ya, no lo va a hacer de la misma forma, pero lo va a hacer con el mismo espíritu y con el mismo diseño. ¿Quieres a las malas? Vamos, juguemos. ¿Quieres de a buenas? Excelente, vas a disfrutarlo. En 2 Timoteo dice, capítulo 1, verso 9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Aunque tus problemas sean duros, no se comparan con los de Job, pero sirven para el mismo propósito. ¿Para cuál? Para aquel que fue dado en Cristo desde la eternidad. No es un propósito que ha descubierto contigo hoy. A ver, ¿qué le puedo dar a este mi hijo? ¿Qué puedo hacer de nuevo para esta mi hija? ¿No? Ya hay un propósito hecho. Y se está cumpliendo. Ayer cuando estábamos hablando con dos hermanos que han recibido el llamado para el servicio ministerial en la iglesia, los he abrazado con mucha ternura y les he dicho, bienvenidos a la moledora del Señor. Y los va a sacar bien pulidos, para honra y gloria de Él y para beneficio de ellos. Y también para un gran beneficio para la iglesia. Yo ya lo veo, los he elegido para eso,
para beneficiar a la iglesia. Confía en Dios, en este Dios eterno, inmutable, y conoce más su voluntad a través de su palabra. Y sobre todo, descansa en sus designios, que son perfectos. Las bendiciones, como menos lo esperas, en punto número 3, por medio de las batallas. Y en 1 Samuel, capítulo 17, versos 42 al 46, dice: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Tal vez de repente algunos varones jóvenes de las iglesias no leen bien el sentido de esta primera parte, ¿sí? Y van buscando filisteas. Y no se dan cuenta que las filisteas los miran con desprecio porque son rubios y bien parecidos. Ya, no tan rubios, digamos, pero parecidos a Jesús. Y por eso las filisteas los desprecian. Y ellos siguen buscando entre las filisteas. ¿Te das cuenta cómo son de obstinados algunos? Conanas y tercos. Otro día les vamos a hacer una reflexión a ellos. Todos tenemos nuestros Goliaths, ¿ya? Y tenemos que enfrentar, o por si acaso también las que andan buscando a los filisteos, exactamente igual, ¿ya? Este era un filisteo. Todos tenemos Goliaths y todos tenemos que enfrentarlos, pero podemos vencerlos con la ayuda del Señor. El ejército filisteo, pues contaba con un gigante Goliat. Y dice el relato que por 40 días desafió a luchar al ejército israelita, pero nadie tenía el valor para enfrentársele. Y hay una similitud con Lucas 4:2. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, Jesús no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si agarran bien la similitud, hay gente que usa este método del diablo para, obviamente, lograr sus objetivos. ¿Qué hacen? Hablan hasta agotarte, llaman sin descanso, mandan mensajes y te buscan todo el tiempo hasta que tú cedas, sea cual fuere su propósito. Así es que, atentos si alguien está sintiendo que algún filisteo o alguna filistea le está mandando mensajes. 40 días va a seguir insistiendo, no se va a cansar. Y claro, ¿en qué se basan? Guagua que no llora no mama, ¿no? Bueno, están buscando ser atendidos. Están queriendo salir con su gusto. ¿Saben qué? Hay muchos cristianos que lo hacen también igual. Y usan el método del diablo. Llaman. Ojalá así llamaran para evangelizar. Ojalá así se preocuparan por las vidas de los demás. No, llaman para fastidiar. Para fastidiarle la vida al que le están llamando. Creen que tienen que obrar como la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda? Esa viuda que
dice, este juez no me hace caso, así es que voy a ir día y noche hasta que me haga caso. ¿Y saben qué? Lo meten a Dios en esa bolsa. ¿Sí? ¿Y qué hace? Pues oran 40 días sin descanso, queriendo someter la voluntad de Dios. Y si leyeran Lucas 18, se darían cuenta de que Dios dice, pero Dios no es así. Dios no espera que lo agotes, lo canses, le hagas una huelga, un bloqueo de oraciones. Le amontones las oraciones como piedras. No espera eso el Señor. Él tiene misericordia y amor por sus hijos. Si tú estás ya empezando tu bloqueo al Señor a través de tus oraciones, ya vas por el día 20 que le estás orando, 25, 30, 35, y sigues orando y Dios no te escucha, para, recapitula tu idea, tu petición, y ponla en armonía con la voluntad de Dios. Porque ¿sabes qué? Puedes estar orando 40 años, el Señor no te va a escuchar. Si es para satisfacer tus malos deseos, si es para satisfacerte a ti en tu egoísmo, si es para que tú salgas de tu incomodidad temporal, no te va a escuchar. Así le hagas huelga de hambre a través de una vigilia. No hagas como Goliat. Cuando David llegó al campamento de los israelitas para entregar unas provisiones que su papá le había mandado para sus hermanos, pues escuchó los gritos de Goliat. Y estaba sorprendido de que todos estaban asustados. Y entonces David se ofrece a enfrentarlo al gigante. Él no tenía experiencia, pero sabía que su fuerza no provenía de su capacidad, sino de Dios. En la vida vas a tener que enfrentar a muchos Goliaths. Son las muchas batallas, los desafíos, las tentaciones. Pero David conocía 3 verdades de Dios que lo ayudarían a derrotar a Goliat y que pueden ayudarte a ti a derrotar a ese Goliat con el que te estás enfrentando. Primera de Samuel 17:37. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. ¿Qué ha pasado? David sabía que el Señor estaba con él. Él era capaz de reconocer las innumerables cantidad de veces que Dios obró en su vida para liberarlo de problemas y dificultades. ¿Te estoy haciendo recuerdo de algo? Con toda seguridad tú sabes que Dios ha obrado en tu vida liberándote de líos aún mayores. Él sabía que el Señor estaba con él. Y con el Señor tú también puedes enfrentar a tus Goliaths confiado. David no se ha impresionado, ni ha tenido miedo cuando Goliat se burló de que era joven, cuando lo maldice y lo amenaza, sino más bien responde en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Él sabía exactamente que la pelea, ¿no es cierto?, estaba ganada. Él sabía que lo que el otro hiciera no tiene resultado para contra él. Podría haberse acordado lo que dice en Proverbios: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué significa eso? Que nada de lo que la gente
haga arme confabule va a surtir efecto en tu contra. ¡Ay, qué bien! Entonces estoy libre. No. Si estás en la voluntad de Dios, si estás obedeciéndole a Dios, si Dios es tu amparo y fortaleza, si solamente a Él le debes tributo y honra, entonces sí puedes saber que esa parte de Proverbios es tuyo. Si no, estás luchando con tus fuerzas y quieres que Dios encima te bendiga. David se mantuvo firme en su fe, confiaba en el Dios de Israel. Y esa fe le dotó de un valor extraordinario, que está reflejado en 1 Samuel 17, del 46 al 47. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Sabe? Si tú tienes la certeza de que Dios está luchando esa batalla, pero no porque tú le has llamado en el momento de emergencia, sino porque tienes una vida de dependencia en Él, porque sabes que Él, a pesar de la dificultad y de los problemas, está ahí, Él está promoviendo eso, y tú sabes que Él tiene la solución, entonces sí, Él va a obrar y va a pelear tu batalla. Hay momentos en los que tienes que hacer frente a lo que te asusta, a lo que te humilla, aunque lo que enfrentes sea terrenalmente muy potente. Cuando eso pase, cuando venga ese momento duro, pues imita a David. Él fue grande porque tenía fe, y siguió y venció porque hizo caso a la causa en el nombre del Señor de los ejércitos. La fe te ayuda a afrontar tus batallas diarias con valor. Mira que con una piedra cayó Goliat y los filisteos huyeron para salvarse. David demostró que todo lo que Dios te permite enfrentar, pues va a ser superado porque viene de su voluntad. Jesús nos recuerda en Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si tú crees eso, entonces te afirmas a Él, confíes en Él, crees en Él y andas con Él. Pero si crees que a Dios lo puede vencer alguien, búscate otro compañero. Yo creo lo que dice Jesucristo: ninguna cosa será imposible para Dios. Así que la intervención de Dios como respuesta a tus oraciones es tan real como lo fue para David cuando tenía que enfrentarse con Goliat. Con la ayuda de Dios puedes permanecer firme en la fe y con fe salir triunfante. ¿Cuándo? Cuando el enemigo te esté hablando al oído para que peques. 40 días te va a hablar, no va a parar. Las pruebas, los desafíos, las limitaciones, pues son el trampolín de Dios para que tú seas llevado a una condición diferente. Y Él usa eso para bendecir tu vida. Mira lo que dice Isaías 48, versos 17 al 19. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en el que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río, y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia, y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido corrotado ni borrado su nombre de mi presencia. Él es todo, mientras que tú eres fiel y constante con Él. El rato que te desaflojas, el rato que te sueltas de su mano, pues empiezan a venir
los problemas y te dice, ojalá nunca te hubieses separado de mi lado. Ojalá nunca te separes de su lado. Ojalá sigas con él. No deseches, no dejes de atender sus mandatos. No te asustes, no te amilanes, ni busques excusas para no ir adelante. Cuando veas la salida, con toda seguridad podrás darle gracias a Dios. Si miras y te concentras en lo difícil de la batalla, si David hubiese visto al gigante como lo veían los israelitas, habría dicho, ay, vine en vano. ¿Para qué vine? Cuando estás concentrado en lo grande del desafío, con toda seguridad que no vas a poder ver la dimensión del poder de Dios. Solo cuando recuerdas tus bendiciones pasadas, la manera en la que Dios ha obrado en tu vida, la forma en la que Él se ha manifestado, pues entonces abres la esperanza para recibir aún muchas más bendiciones. Bendiciones que vienen como menos lo esperas. Punto número 4 y vamos a ir hasta el 8. A pesar de tus limitaciones, vienen las bendiciones de Dios. En 2 Corintios dice, capítulo 12, versos 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ayer tuve la experiencia de poder ver cómo Dios habla con cosas simples, ¿ya? El día jueves, cuando hubo la reunión del discipulado de matrimonios, pues como parte del agasajo del aniversario de la iglesia, pues hubo un refrigerio especial. Y algunos hermanos le dieron duro al atracón, ¿sí? Comieron todo lo que pudieron sus muelas. Y al día siguiente había otro refrigerio, ¿sí? Pero ya también 2 días después había otro refrigerio por la noche de alabanza. Y entonces algunos dijeron, mi colesterol no me lo permite. Y yo decía, ojalá ese mismo pensamiento tengan cuando están con el pecado, ¿no es cierto? Y digan, esto no me permite pecar, esta cosa no me deja pecar, así estarían libres, no solamente el rato de la comida. Ya se han tirado un atracón, han pecado hasta la gula el día jueves y el viernes vienen santitos, no, yo no voy a comer mucho, a mí deme solamente una lechuguita. Ojalá que el pecado sea así, ¿no es cierto? No, mucho pecado es para mí. No, ya pequé ayer, hoy ya no. Gracias. Algún día veremos eso. Algunos dicen, en el cielo será. No, en el cielo no va a haber eso, ¿ya? Aquí es la cosa, aquí tienes que vencer al pecado. Bien, ahí está Pablo, ¿no es cierto? Un hombre preparado para todo. Y le fueron dadas unas visiones impresionantes que hubiesen provocado que él se enaltezca. Podía haberse gloriado en él mismo y hacer que otros se gloriaran gracias a su experiencia. Pero para evitar que sea demasiada dosis de eso de lo que estaba pasando en su vida, Pablo tuvo que reconocer algo. O sea, ya veía que se me estaban subiendo los humos, dice Pablo. Ya estaba a punto de caer en un pecado grave y me fue dada una espina en la carne. Qué lindo, ¿no?
Qué lindo, o sea, qué hermoso es el Señor, que el rato de que su mejor soldado de ese momento está a punto de caer en tentación, y de pronto el Señor le manda un estate quieto. Ahora, esa palabra que Pablo usa, espina, por si acaso no es una espina como de pescado, ¿ya? No tiene nada que ver con una agujita. Es como una estaca de tienda. ¿Se imaginan cómo es una estaca de tienda? Pues algo con lo cual afirman una tienda de campaña. Mínimo 30 centímetros de largo, mínimo unos, 4 o 5 centímetros de grosor o espesor. Y una punta afilada, porque tiene que penetrar el suelo. O sea, no es una punta redonda, es una punta afiladísima. Así es que eso le manda. Es algo, lo que define Pablo, es algo que frustra y causa problemas a la vida de los afligidos. Aquel que está sometido a esa espina, pues no puede soportar fácilmente. Y Pablo hizo exactamente lo que él aconsejó hacer en los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque él creía en el mensaje de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7, la carta que él envió. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ese mensaje, él se lo tomó para su propia vida. Él lo consideró que era importante. Y entonces, dice, en toda oración y súplica, le rogué al Señor 3 veces. Imagínate lo que ha pasado. Cuando apareció la espina, por primera vez, ¿no es cierto? Pablo ha debido pensar, no hay problema, he tenido tremenda cantidad de revelaciones de parte de Dios, Él me está mimando. Así es que, no hay lío. Cuando no pasó nada, al orar por tercera vez, supo que Dios estaba diciéndole algo y que él se estaba poniendo sordo. Otra vez, ¿cuánto tiempo estás rogándole a Dios? Cuidado que le estás rogando por una cosa y Él ya te está dando otra y estás reteniendo porque tu sordera no te permite escucharlo a Dios. La oración inicial de Pablo, y ustedes han visto la oración, dice que es escapar del sufrimiento. Le he rogado que me lo quite. Él no quería tener esa espina en la carne. Le he rogado al Señor. Pero Dios tenía respuesta para él. Por eso dice, y Él me ha dicho. O sea, ahora sí empecé a escucharle. Me he cansado de rogarle, porque lógicamente estaba mal lo que le estaba pidiendo. Pero ¿cómo va a estar mal pedirle que le quite la espina? Está mal pedir que te quite el problema. ¿Ya? Y entonces Él me ha dicho, escucha lo que Él te dice. A menudo no escuchas. ¿Por qué? Porque si te responde de la forma que no estás esperando, pues no quieres esa respuesta, quieres otra. Para que soporte esa espina, Dios derramó sobre él ¿qué? Gracia. Y dice que la gracia fue suficiente para todas sus necesidades. En Isaías 40, del verso 29 al 31, dice, Él da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da fuerzas al que ya no tiene nada. Pablo
pues quería encontrar alivio a ese su problema, y habían dos formas. Una es la de él: quiero que me quites la espina. Y la otra es la de Dios: fortalecer el hombro que la soportaba. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú prefieres? No voy a decir, levanten la mano los que quieren que se les quite su espina hoy. No voy a preguntar, porque esa es mala idea. Esa no es la salida. La salida es: Señor, fortaléceme en medio de este gran problema. Entonces, para lograrlo, reconoce que Dios, en lugar de quitarle la espina, lo fortalece a pesar de la espina, y le muestra fuerza a través de una aparente debilidad. Pablo creyó que la gracia de Dios es suficiente, pero solo creyó cuando creyó que él era insuficiente. Y dice: te basta mi gracia. La gracia satisfacía completamente la necesidad de Pablo, porque estaba expresando la aceptación y la complacencia que Dios tenía en él. La gracia, que el Señor derrame gracia en ti, demuestra que Dios te aprecia, que tiene disposición favorable hacia ti, que quiere que salgas de este lío, que tienes su aprobación y su cuidado. Yo creo que si Él no tuviera cuidado de ti, te quitaría la espina, te quitaría el problema, porque mañana seguro te vas a meter en otro lodazal de espinas. Preferible que Él te mantenga una y te fortalezca en ello. Cuando pecas, no quedas excluido del alcance de su gracia. No, Él no te quita la gracia porque tropieces o porque caigas, sino Él te dice en Hebreos 4:16: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pecas y te tienes que acercar a Dios. Pecas y huyes. Esa es la alternativa para ti. Cuando te acercas a Dios por fe, mediante la sangre de Jesús, su gracia está derramada para encontrarte y para suplir todas tus insuficiencias. Dios hizo que Pablo dependiera completamente de su gracia, de su fuerza, pero todo era para su bien. Mira lo que dicen en Números 14, del 8 al 9. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Si el Señor se agrada de ti, vas a tener la solución a todo lo que tú quieras. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. No tengas miedo que te deje tu espina. Confía. Él sabe lo que hace. Esa dependencia en Dios continua, forzada, pues lo ha fortalecido a Pablo en medio de esas revelaciones que lo hicieron orgulloso y autosuficiente. Ya estaba empezando a querer cambiar. Pero hay muchos piensan erradamente que la madurez cristiana se da cuando en cierta medida uno es independiente de Dios. Dice, no, ya no dependo de Dios. Está bien. O sea, yo ya me puedo manejar por mí mismo, ya entiendo la Biblia, comprendo, tengo mi traductor del hebreo, así es que estoy tranquilo. Cuando tienen una vida bien organizada, que no necesita tanto de Dios y que más bien tienen autonomía, es cuando dicen,
para otro que sea esa gracia, yo no la quiero. Dios ha diseñado cosas debilitantes en la vida de Pablo para que dependiera constante y totalmente de su gracia. Así es que, si todavía mantiene ese aguijón contigo, no te quejes, dale gracias. No le pidas que te lo quite, dile que te dé fortaleza. Y entonces Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo no está resignándose de su destino, sino lo acepta con agrado. Se alegra que Dios lo obligara a vivir esa condición. Podía confiar aún más en la gracia y en la fuerza para poder decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice en Sofonías 3, del 16 al 17, aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. El gozo de Pablo en sus debilidades no es porque él piensa que así era justificado ante Dios por sus sufrimientos. Dios no hizo que esta espina en la carne castigara a Pablo ni lo mantuviera débil por el simple hecho de mantenerlo sometido. Se hizo fuerte Pablo porque conocía sus debilidades y buscaba fuera de sí la fuerza y la gracia de Dios. Es que si quieres tener una vida fuerte, comprende y reconoce tu debilidad y busca solo en Dios la gracia que te hace fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 4:13. En vez de usar su experiencia para glorificarse, Pablo reconoce que toda gloriosa experiencia lo humilló más que nunca. Y en 2 Corintios 3, 4 al 6 dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El mayor ejemplo del principio en que Pablo se refleja es cómo vivió Jesucristo. ¿Podría ser alguien más manso que Jesús, ser colgado en la cruz y tomar tu lugar para redimirte a ti de tus pecados? Pues la respuesta es no. El dolor de la espina en la vida de Pablo, pues le hace recordar constantemente el poder de la cruz. Y yo solamente le pido una cosa al Señor, que tu espina cumpla su objetivo en ti, que no te la quite, que te fortalezca. Vamos a concluir. Bueno, tal vez hasta hoy te has estado quejando y esperabas que las cosas sean más livianas, más tolerables y hasta hubieran súper bendiciones para ti. Sin embargo, Dios tiene una idea diferente. Quiere que veas su gracia, su poder, su oportunidad, su amor en tu vida. Él sigue obrando igual. Eres tú quien debe cambiar y superar tu egoísmo para probar los métodos de Dios, perfectos y adecuados. Te aconsejo, empieza hoy mismo a analizar tus dificultades y tus problemas para ver en ellos cómo está obrando la misericordiosa mano de Dios que te ayuda. Deja de pensar que cuando las cosas se arreglen entenderás recién los caminos de Dios. No, hoy vuelve a la cruz, analiza el sacrificio de Jesús, ve lo que trajo para tu vida y el significado que tiene en ti. Y entonces, toma la cruz y síguelo. Señor, queremos darte gracias, porque en esta mañana tú nos has mostrado a través de vidas humanas reales, a las cuales tú has fortalecido en los momentos más difíciles,
en los de mayor dificultad. Les has dado, Señor, la posibilidad de salir adelante superando sus dificultades, problemas, dudas, limitaciones, haciendo, Señor, que tú te magnifiques con ellos. Gracias, Padre, porque esa misma oportunidad nos das a nosotros. Todos tenemos aflicciones, todos tenemos dudas, tal vez debilidades, y estamos sometidos a enfermedades, a conflictos. Pero tú, Señor, estás con nosotros, y por eso queremos hoy agradecerte por la forma en la que nos has recordado, Señor. Y gracias te damos, porque eso podemos vivirlo a partir de hoy, y hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.